Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva serie de videos, en este caso ya, por fin, de la materia de física. Una disculpa por tardar tanto, realmente había estado pues bastante ocupado y pues no me había dado tiempo. Reciente estoy grabando estos videos, aunque las diapositivas ya las había realizado. Quiero aclarar, antes de que empecemos, que la materia de física en nivel bachillerato va a cambiar. Debido al nuevo marco curricular común que se está manejando, va a cambiar. No sé si van a seguir los mismos temas, no sé si se van a mantener los mismos bloques. Incluso tengo entendido que la materia en sí va a cambiar. Ya no se va a llamar Física 1, sino va a tener otro nombre. Realmente no sé cuál será el nombre, ni cómo se va a desarrollar todo esto, debido a que, como ustedes saben, soy maestro de matemáticas. Sin embargo, hago estos videos de física porque a mí me gusta bastante la materia y voy a tomar el enfoque del sistema educativo que se ha llevado hasta la fecha. ¿De acuerdo? Entonces, espero de todos modos les pueda servir y les sea de ayuda en sus clases de física. Bueno, vamos a comenzar como siempre con una parte teórica. Luego nos vamos a ir a la parte de ejercicios y vamos a ir viendo cómo se resuelve. Vamos a empezar con la parte teórica y vamos a empezar hablando acerca de qué estudia la física. Bueno, según el libro de Paul E. Tippens llamado Física, Conceptos y Aplicaciones, nos menciona que la física puede definirse como la ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia, la energía y el espacio, así como las relaciones entre ellos. Entonces, realmente la física es una materia en la cual vamos a poder investigar sus efectos en muchos de los contextos que vivimos en el día a día. De hecho, estamos rodeados de fenómenos físicos, simplemente que no nos detenemos a observar la naturaleza de esos fenómenos. Puede haber fenómenos físicos en cosas del día a día, como por ejemplo cambiar una llanta, utilizar el gato para cambiar una llanta. Ahí hay fuerzas que intervienen en estos procesos. Por ejemplo, inclusive el encender un foco tiene detrás muchos fundamentos físicos que son bastante interesantes. El hecho inclusive, por ejemplo, en una cuchara de vernos de una manera completamente diferente, si nos vemos frente a la cuchara o detrás de la cuchara, también ahí hay un efecto o un fundamento físico que explica el por qué ocurre eso. Y pues algo muy conocido son los pequeños motores que ven en los juguetitos, en los cochecitos, etcétera. Bueno, también ahí hay una explicación física que nos dice por qué funciona. ¿De acuerdo? No es simplemente, le conecto unas baterías y ya. No, hay detrás una explicación física. De hecho, algo que me preguntan mucho los alumnos en la materia de matemáticas es: maestro, ¿y dónde aplico las matemáticas? Bueno, una de las mejores respuestas es en la física. De hecho, en la física se aplica trigonometría, se aplica resolución de sistemas de ecuaciones 2×2, incluso sistemas de ecuaciones 3×3 o métodos de resolución de ecuaciones lineales, etc. Hay muchas aplicaciones de las matemáticas. Y ya en cuestiones ingenieriles pueden ver derivadas, pueden ver cálculo integral, pueden ver hasta otros temas más avanzados como ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, etc. Pero claro, eso es para temas muy avanzados. Por el momento nosotros solo nos vamos a enfocar en física nivel bachillerato. Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es de la clasificación de la física, porque sí, la física está ramificada, no es simplemente física y ya, no. La física se divide de acuerdo a su materia de estudio. De carácter general sí, tenemos a la física, pero se divide en dos grandes grupos. La primera es la física clásica o newtoniana y la segunda es la física moderna, y estas a su vez también se dividen en otras partes más. Para ser sincero con ustedes, de la física moderna no conozco realmente mucho. Sí tengo unos pequeños conceptos por ahí que he podido informarme, pero no soy un máster en física moderna, y la verdad ahí sí pido disculpas, no tengo tanto conocimiento, pero recordemos que estos videos van enfocados a preparatoria. Dentro de la física clásica podemos encontrar estas clasificaciones. Tenemos primero a la física
de su carácter clásico, pero como mecánica. La física, en el apartado de mecánica, se encarga de estudiar también tres ramas. La primera es la estática. La estática se refiere al estudio de los cuerpos en equilibrio, ¿sí? A las fuerzas que mantienen un equilibrio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es el del semáforo, que está atado con dos cuerdas y hay que estudiar las tensiones que se generan en esas cuerdas. Es decir, el sistema no se está moviendo, está quieto, pero sí las fuerzas que intervienen hay que estudiarlas. Bueno, en este caso lo llamamos estática. Luego tenemos a la dinámica. La dinámica se encarga también del estudio de las fuerzas, pero que intervienen en el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Fíjense, la estática es las fuerzas cuando está quieto todo el sistema, y dinámica cuando son ya dentro del sistema ya tenemos un movimiento y vemos qué fuerzas intervienen. No confundan con la cinemática. Si bien es cierto, la dinámica ya interviene el movimiento, lo que se estudia en la dinámica, les repito, son las fuerzas. Pero en la cinemática lo que se estudia es el movimiento en sí, como la velocidad, la posición, la aceleración, etc. Entonces, vuelvo a repetir, dinámica se encarga del estudio del movimiento, pero enfocado a las fuerzas que intervienen, y la cinemática se encarga de las características del movimiento. ¿De acuerdo? Otra rama que tiene la física clásica es la termodinámica, que se encarga del estudio de la transferencia de energía en forma de calor. Esto puede ser en diversos tipos de sustancias como sólidos, líquidos o incluso gases. También tenemos al electromagnetismo. Antes esta rama estaba dividida en electricidad y magnetismo. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que básicamente son lo mismo, formando así la rama electromagnetismo. Esta se encarga del estudio precisamente de las fuerzas que intervienen en los campos eléctricos y magnéticos, así como sus diversos fenómenos. Tenemos también a la óptica, que se refiere en este caso al estudio de la luz y también el resto de fenómenos. Aquí pueden ver un ejemplo con un vaso. Cuando ponemos el vaso enfrente, las flechas cambian de sentido. Y sí, tiene una explicación el por qué pasa esto. Luego tenemos a la acústica, que pues ustedes ya me imagino saben por dónde va, que es el estudio del sonido. Por parte de la física moderna tenemos a la física nuclear, a la atómica, a la cuántica y a la relatividad. Disculpen si no profundizo en estos temas, pero la verdad incluso para mí, como les he dicho, son bastante avanzados. Bueno, en el tema de la física clásica es el que nos va a ocupar para nivel bachillerato, ¿de acuerdo? Continuando con esta introducción que estamos haciendo de la materia, vamos a hablar ahora de las magnitudes fundamentales. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Bueno, nos dice que las magnitudes fundamentales son aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas. ¿Se acuerdan cuando ustedes en posiblemente secundaria les decían que lo más pequeño que puede haber en la materia son los átomos y que todo está formado de átomos y que los átomos no estaban formados por nada más? Bueno, eso es una partícula fundamental, aunque claro, ahora ya sabemos que de los átomos hay cosas más pequeñas. Entonces, las magnitudes fundamentales son aquellas que no están formadas por otras, así de sencillo. Su sola existencia es única, no necesitan de otras para existir. Existen 7 magnitudes fundamentales, aquí se las voy a poner todas y se las voy a ir mencionando y dándoles una pequeña explicación de qué va. La primera es la magnitud de la distancia. Como ustedes saben, la distancia es una magnitud que nos sirve para determinar cuán alejados o cerca están dos objetos. Simplemente esa es la distancia. Es una magnitud que nos permite saber la separación de dos objetos. Luego tenemos a la masa, que la masa se define como la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Luego tenemos al tiempo. Bueno, el tiempo es una de las magnitudes más difíciles de explicar. De hecho, a muchos físicos a la fecha se les complica dar una explicación de qué es el tiempo.
Realmente el tiempo lo pudiéramos definir, bueno, a mi criterio, como el periodo temporal en el cual se presentan cambios en algún determinado objeto u objetos, porque inclusive si las cosas no cambiaran con el pasar de una magnitud temporal, realmente no pudiéramos definir si realmente está transcurriendo el tiempo. O sea, el tiempo es una de las magnitudes más difíciles de poder definir a la fecha, incluso a muchos físicos. Créanme, es un dolor de cabeza tratar de definir exactamente qué es el tiempo. Luego seguimos con la temperatura. La temperatura la podemos definir como la cantidad de energía calorífica contenida en un cuerpo. A mayor energía calorífica, mayor será la temperatura. Luego tenemos, en este caso, a lo que es la intensidad de corriente. Bueno, pues la intensidad de corriente la podemos definir como la cantidad de carga que pasa por un conductor. Sin embargo, esta intensidad de corriente se ve afectada por otras características, como el tipo de conductor, el voltaje que se le aplica al conductor, la resistencia del mismo conductor, etc. Después de ahí tenemos a lo que llamamos intensidad luminosa. La intensidad luminosa se define como pues el flujo luminoso en una determinada dirección. ¿Sí? Realmente la intensidad luminosa, esa es su definición tal cual, es el flujo luminoso en una determinada dirección. Y ya finalmente tenemos pues a la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es básicamente una magnitud que pues se usa para medir el número de entidades elementales de una sustancia y que incluso las podemos utilizar para poder relacionar masas o volúmenes de otras sustancias entre sí. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de cómo se representan estas magnitudes fundamentales. Pero para ello es necesario que primero hablemos de la unidad de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Bueno, según esta definición del libro de Pérez Montiel, nos dice que la unidad de medida es aquella que se proporciona a toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido, utilizado como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. Se los dejaré en términos sencillos. Una unidad de medida es una manera en la que representamos a las magnitudes. Por ejemplo, si queremos representar una magnitud como la temperatura, deberemos utilizar unidades de medida referentes a la temperatura y no utilizar, por ejemplo, de masa o de tiempo. ¿Y por qué digo unidades de medida? Porque existen varias. De hecho, existen varios sistemas de medición y cada uno tiene su propia unidad de medida. Eso lo vamos a ver en un momento. Mientras tanto, vamos a hablar de las diversas maneras de representar a estas magnitudes. Lo vamos a hacer a través de los sistemas de unidades. Existen tres principales. Los primeros dos son más antiguos y son el sistema CGS, llamado así por las letras iniciales de centímetro, gramo, segundo, y el otro es el sistema inglés. Estos dos sistemas utilizan como principales magnitudes a la distancia, la masa y el tiempo. Recuerden que tenemos 7 magnitudes fundamentales. Bueno, el sistema CGS e inglés utiliza solo como principales magnitudes a 3 de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo las representa. Vamos a poner aquí arriba al sistema CGS y aquí abajo al sistema inglés. La distancia en el sistema CGS se representa mediante el centímetro, mientras que en el sistema inglés se puede utilizar el pie o la pulgada. La masa en el sistema CGS se representa con el gramo, mientras que en el sistema inglés con la libra. Y el tiempo se representa con el segundo en ambos sistemas, tanto en el CGS como en el inglés. ¿De acuerdo? Esto es así de sencillo. Representamos a la distancia con centímetro, con gramo o con segundo en el sistema CGS y con pie o pulgada a la distancia, a la masa con la libra y el tiempo con el segundo en el sistema inglés. ¿De acuerdo? Poco a poquito vamos a ir haciendo uso de estas representaciones, de estas unidades, no se preocupen. Ahora, el Sistema Internacional de Unidades utiliza las 7 magnitudes fundamentales mencionadas anteriormente.
Su uso es el más común dentro de la comunidad científica y sus unidades de medida son las siguientes. Para la distancia utilizamos el metro, que se representa con la letra M, la masa, que se representa con el kilogramo, kg, el tiempo, que se representa con la letra S, que es el segundo, la temperatura con el Kelvin y se representa con la letra K, la intensidad de corriente con el ampere, la intensidad luminosa con la candela y la cantidad de sustancia con el mol. ¿De acuerdo? Estas unidades de medida son las que mayormente se usan en gran parte del mundo, salvo en Estados Unidos, que bueno, ustedes saben que pues tiene su propio sistema, que es el sistema inglés, y bueno, también en cierta parte de Europa que maneja el mismo sistema inglés. Pero usualmente se suele aplicar estas unidades de medida, ¿de acuerdo? Más adelante van a ver también la importancia que tienen, porque sí, matemáticamente nos van a servir. Ahora, vamos a hablar de las magnitudes derivadas. Ya hablamos de las magnitudes fundamentales, que dijimos que son aquellas que por su simple existencia están ahí, no necesitan de otras. Las magnitudes derivadas, por su parte, resultan de multiplicar o dividir entre sí a las magnitudes fundamentales. En pocas palabras, las magnitudes derivadas están formadas a partir de las fundamentales. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo de magnitudes derivadas. Vamos a poner a las primeras tres fundamentales y vamos a ver cómo se relacionan para darnos magnitudes derivadas. Fíjense, el área o superficie se obtiene multiplicando por sí misma a la distancia dos veces. Es decir, metro por metro nos daría metro cuadrado. Esa es la unidad que representa al área, ¿de acuerdo? De acuerdo al sistema internacional. En el sistema inglés sería centímetro por centímetro, o sea, centímetro al cuadrado. Y en el sistema inglés sería pie por pie, o sea, pie cuadrado. Vamos con volumen. Ustedes saben que el volumen, en el caso de matemáticas, es lado por lado por lado. En este caso, si multiplicamos a la distancia 3 veces por sí misma, obtenemos metro cúbico. Esa es la magnitud que representa el volumen en el sistema internacional. En el CGS, casi lo mismo, nada más que ahora es con el centímetro, es decir, centímetro cúbico, y lo mismo para el inglés, pero con el pie, sería pie cúbico. La velocidad es lo podemos representar como la magnitud que hay entre la distancia dividida entre el tiempo. O sea, lo representamos como metro sobre segundo. Recuerden que la distancia en el sistema internacional es metro y el tiempo es el segundo. Entonces lo definimos como metro sobre segundo. No confundan con kilómetro por hora. Eso es, si bien es cierto, también representa velocidad, pero no es la unidad que se utiliza en el sistema internacional. Luego vamos a ver las conversiones entre unidades, no se preocupen. En el sistema CGS sabemos que la distancia la representa el centímetro y el tiempo el segundo, entonces sería centímetro sobre segundo. En el sistema inglés sería pie sobre segundo, aquí lo tenemos. La aceleración es muy parecida a la velocidad, simplemente que el tiempo se eleva al cuadrado. Entonces, si aquí teníamos metro sobre segundo, para la aceleración vamos a tener metro sobre segundo al cuadrado, ya que la unidad que representa el tiempo es el segundo. En el caso del CGS también sería centímetro sobre segundo al cuadrado. Y en el caso del sistema inglés también pie sobre segundo al cuadrado. Para el caso de la fuerza la vamos a llamar newton. Pero un newton, ¿qué unidades tiene dentro de sí? Pues tiene a la magnitud de la masa multiplicada por la distancia entre el tiempo al cuadrado. Eso es un newton. Masa por distancia entre tiempo al cuadrado. Lo mismo pasa con el sistema CGS, pero con sus unidades. En este caso sería gramo por centímetro entre segundo cuadrado. Y en lugar de newton lo vamos a llamar dina.
En el caso del sistema inglés no se va a llamar ni Newton ni Dina, sino Poundal. En este caso lo representan las magnitudes de libra por pie entre segundo cuadrado. Fíjense, lo que son las magnitudes son las mismas, pero dependiendo del sistema serán las unidades que usemos. Por ejemplo, acá utilizamos kilogramo metro sobre segundo cuadrado y aquí gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y cada sistema le pone su propio nombre. En el internacional se llama Newton, en el CGS Dina y en el inglés Poundal. Para el trabajo y energía, por ejemplo, tenemos al Joule en el sistema internacional, que es Newton por metro, y ya sabemos cuánto vale un Newton de acuerdo a sus unidades. En el sistema CGS tenemos al ergio, no Sergio, ergio o erg, que se representa como Dina por centímetro, y en el inglés Poundal por pie. Para la presión en el sistema internacional tenemos al pascal, que se define como Newton entre metro cuadrado. En el sistema CGS tenemos a la varia, que en este caso es Dina entre centímetro cuadrado, y en el inglés pues simplemente Poundal entre pie cuadrado. Para la potencia en el sistema internacional tenemos al watt, que en este caso es Joule entre segundo, que ya definimos aquí arribita al Joule. Para el caso del CGS tenemos al ergio entre segundo y para el inglés Poundal por pie entre segundo. Así que, como les decía, existen varias unidades y varias maneras de representar a estas magnitudes. Sin embargo, las tres más importantes son el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema inglés. ¿De acuerdo? De todos modos, aquí les dejo la referencia de la cual saqué esta tablita, que también es de Héctor Pérez Montiel, del libro de Física 1, Bachillerato General. Bueno, como ustedes pudieron ver, es hasta el momento bastante sencillo lo que nos ha tocado analizar. Son puros conceptos teóricos. Sin embargo, esta tablita sí les recomiendo que la estudien, porque nos puede servir para determinar una magnitud, en el sentido de que, por ejemplo, yo no sepa qué magnitud es, pero analizando esta tablita puedo ver que, por ejemplo, está formada por kilogramo metro entre segundo cuadrado, y yo digo, es fuerza, o se representa con el Newton, ¿sí? Entonces, de hecho, dentro de las fórmulas que se utilizan para resolver los ejercicios, lo que son sus unidades también sufren esas operaciones. Por eso les digo que es importante que sepan cuáles son las unidades que conforman a cada magnitud. Pero no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a irlo viendo a través de los ejercicios. Así que con calma. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado y te haya podido entender un poquito de qué trata la física. Recuerda que si el video te gustó, puedes darme pulgar arriba, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo como canal. También te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita. También, si tienes alguna duda, me la puedes dejar en la cajita de comentarios y yo con gusto te voy a responder. Por mi parte ha sido todo y nos vemos la próxima en un nuevo video.